Una vez definido entonces qué es el concepto de administración pública, vamos a tener un punto de partida crucial y fundamental para poder desenvolvernos en los ámbitos, o mejor, en el ámbito de las inhabilidades de los servidores públicos. Esta administración pública está materializada a través de servidores públicos. Estos servidores públicos, a su vez, tienen inmerso en sus nombramientos o en sus cargos que ocupan una obligación, un deber que se categoriza constitucionalmente como la función pública. Vamos a mirar entonces qué nos dice al respecto el doctor Henao, donde considera que la función pública es un empleo definido como el conjunto de funciones señalados por la Constitución, la ley o el reglamento, que deben ser desempeñadas por una persona natural y atender necesidades permanentes de la administración pública. Es importante tener también en cuenta el concepto de función pública, porque es este concepto el que nos está a nosotros imprimiendo, nosotros los servidores públicos, una obligación supremamente importante con los asociados del Estado. Es decir, esa administración pública que ya consideramos y conceptualizamos no se mueve por sí sola. El Estado es una ficción categorizada a través de normas jurídicas, a través de constitución política, a través de normas políticas. Pero el movimiento del Estado a través de esa administración solo es posible llevarlo única y exclusivamente a través del servicio público, desde la persecución efectiva de los fines del Estado como la prestación efectiva del mismo servicio del Estado. A su vez, esa función pública tiene también una materialización, y esa materialización hace parte de un subtema de la clasificación de la función pública. Vamos a percibirla para este video en una definición que nos trae el profesor Pavallot, donde ha establecido en innumerable doctrina jurídica el concepto de relación especial de sujeción. ¿Qué es esa relación especial de sujeción? Se puede entender como una especial o un especial vínculo que existe entre una determinada persona y el Estado, que bajo ciertas condiciones refuerzan los deberes de la primera para con el último, al punto de ser deberes y obligaciones que se tornan de mayor rigor y exigibilidad. El servidor público, como lo dice la Constitución y la ley en su artículo 6, tiene una categorización relevante frente a los demás asociados del Estado. No quiero decir con esta categorización relevante frente a los demás asociados del Estado que sean más importantes desde el punto de vista de la persona. Tienen igual funcionamiento desde el punto de vista de los derechos humanos. Sin embargo, esa especial relación de sujeción frente a ese servidor público hace que su persona no solamente esté al servicio o deba estar al servicio de la comunidad a través de los fines y la persecución efectiva de los fines del Estado, sino que categóricamente desde el punto de vista jurídico va a tener una mayor exigencia frente a los demás particulares del Estado. El artículo 6 dice que los particulares van a responder por una infracción directa a la Constitución o a la ley. En cambio, los servidores públicos no solo van a responder por esa misma infracción, sino también por la omisión de sus deberes y la extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Esta relación especial de sujeción, entonces, vamos a entenderla también desde el punto de vista del deber funcional. Ese deber funcional es uno de los insumos importantes para poder desplegar más adelante, como lo veremos, el concepto de inhabilidades, porque no puede una persona ocupar un cargo público para desempeñar su deber funcional cuando la Constitución o la ley citan alguna de las causales taxativas que impiden que esa persona pueda ser nombrado como servidor público. ¿Qué es ese deber funcional entonces? El deber funcional puede ser entendido como el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo. Es la obligación de actuar acorde a la Constitución y a la ley, y debe garantizar una adecuada representación del Estado cumpliendo los deberes funcionales. Es aquí en esta última frase donde me voy a detener un poco, porque la garantía de la debida representación del Estado solo es posible si el servidor público, o mejor, la persona que proyecta ser servidor público, puede representar al Estado de debida forma. Y esto solamente se resuelve pasándola por los filtros de las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. De manera que una persona que se proyecte ser servidor público, que no supere los filtros de inhabilidades que trae la Constitución y la ley, pues entonces lamentablemente no podrá nombrarse como servidor público.
Ahora bien, para empezar a desenvolvernos en el área de las inhabilidades, me parece pertinente que empecemos contestando una pregunta, y ¿es importante seleccionar el servidor público? La Constitución política y la ley, es decir, nuestro ordenamiento jurídico en sentido amplio, ha establecido que para cada cargo específico en nuestro Estado social y democrático de derecho se deba tener una estructura de selección del servidor público. Esa estructura de selección del servidor público pues muchas veces es a través de concursos de méritos, otras veces pueden ser cargos de elección popular, otras veces pueden ser cargos de libre nombramiento y remoción, y dentro de toda esa dinámica que se le imprime a los nombramientos de cargo público pues tenemos las comisiones, los encargos, las delegaciones, las provisionalidades, etc. Sin embargo, la categoría de servidor público le es inherente e inalienable a cualquiera de las formas que tiene nuestro Estado de proveer un cargo público, bien sea un cargo de elección popular, bien sea un cargo por carrera administrativa, bien sea un cargo al que se llega por concurso de méritos o bien sea un cargo al que se llega por una comisión o una provisionalidad. Es importante entender esto porque nuestro ordenamiento jurídico no tiene ningún cargo, no se puede proveer y no provee ningún cargo que surja de la nada. Siempre tiene que haber una motivación en la selección del servidor público, en donde esa motivación del servidor público, exteriorizada a través de un acto administrativo, debe sintetizar en las consideraciones cada uno de los filtros que se ha tenido que pasar o que esa persona mejor haya tenido que pasar para poder llegar al cargo de servidor público, sea cual sea. Uno de esos filtros es el más importante y el más relevante, que es el de inhabilidades. Entonces, desde la teoría de la expectativa social podríamos empezar a responder este cuestionamiento que nos hicimos. ¿Es importante seleccionar al servidor público? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la sociedad guarda una expectativa respecto del servicio público? ¿Creen ustedes que el conglomerado social en el cual ustedes están desempeñando como servidores públicos, creen ustedes que el conglomerado social en el cual ustedes están desempeñando como servidores públicos guarda una expectativa frente a la prestación de su servicio? O aún mejor, ¿creen ustedes que la sociedad guarda una expectativa respecto del procedimiento ex ante de seleccionar el servidor público? Yo creo que el caso más concreto y el ejemplo más específico son los cargos de elección popular. Hemos visto cómo la ciudadanía guarda una expectativa siempre frente al servidor público de elección popular. Imagínense ustedes que la ciudadanía entonces va a empezar a participar de muchos procesos de campañas electorales en donde quiera escuchar cada una de las propuestas que tiene ese potencial servidor público y su equipo de trabajo, en donde genera un montón de opinión pública y de ideas que giran en torno a la mejora de la prestación efectiva del servicio y de la persecución efectiva de los fines del Estado. ¿No cree usted que ese ciudadano que va y ejerce su derecho al voto lo hace esperando un buen desempeño de ese servidor público? Por supuesto entonces que es importante seleccionar el servidor público. Muchas veces la selección se hace por rigor popular, en otras ocasiones esas elecciones se hacen por un concurso de méritos. ¿Qué tanto mérito tiene el servidor público para ocupar ese cargo público? ¿Qué tanto mérito desde el punto de vista de su experiencia, desde el punto de vista de su conocimiento tiene para desempeñarse en ese cargo vacante de la administración pública? Imaginémonos entonces el concepto ya desarrollado y materializado de administración pública. Entonces, ¿qué expectativa tiene la sociedad respecto de esos servidores públicos? La primera podría decir que tiene una expectativa de la capacidad, vista la capacidad desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista formal podríamos entender la capacidad desde esa capacidad jurídica y civil que tiene ese servidor público para poder desempeñar su cargo. La Constitución y la ley, incluso el reglamento, nos trae algunos requisitos de capacidad formal. Ejemplo, una edad para poder ser presidente. Ejemplo, una nacionalidad para poder ocupar un cargo público. El Código Civil incluso
nos trae una definición de capacidad y podemos entender entonces que esa capacidad desde el punto de vista civil no solamente la definimos como la ciudadanía, es decir, una persona mayor de edad que pueda desempeñarse sin ningún tipo de apoyo judicial o tutor, es decir, sus padres, pero al mismo tiempo que tenga la capacidad cognitiva para poder tomar decisiones por su propia cuenta. Una persona que tenga una discapacidad mental absoluta o relativa no podrá entonces desempeñarse como servidor público, y este es el primer filtro que le hacemos entonces a la prestación de ese servicio que potencialmente el ciudadano pueda llegar a prestar. La segunda es desde el punto de vista material, y desde el punto de vista material es entonces los requisitos que puedan tener las selecciones de los servidores públicos al momento de aspirar una persona a ese cargo que está proveyendo el Estado en ese momento. Entonces, no solamente los cargos de elección popular, podemos imaginarnos entonces un cargo de libre nombramiento y remoción en el cual exista dentro de su planta de cargos un requisito de una carrera profesional específica. Entonces, no podremos nombrar a un psicólogo, por ejemplo, como secretario de Hacienda de un municipio, pues porque el secretario de Hacienda tiene que ser experto en carreras afines a las ciencias económicas. Tenemos entonces la idoneidad. Luego que superamos la etapa de la capacidad material y formal, tenemos entonces la idoneidad. Muchas veces en los cargos públicos también se exige un número de experiencia en el desempeño profesional desde el punto de vista público. No es lo mismo la experiencia que pueda tener ese servidor público o esa persona que tiene la expectativa de ser servidor público, que se haya desempeñado o desenvuelto profesionalmente en el sector privado, como la experiencia que pueda tener ese servidor público que se haya desenvuelto y desempeñado desde el punto de vista profesional ocupando cargos públicos. Esto porque ya vimos que si bien la administración es un concepto transversal a toda la administración, tanto pública y privada, cuando a la administración o a la palabra administración le añadimos la palabra público, entendemos entonces que aquí hay unos intereses que están siendo administrados, que es el interés general, que están siendo administrados por un número de personas que llamamos servidores públicos. La experiencia entonces juega un papel fundamental al momento de contestar la pregunta de si es importante seleccionar el servidor público. Luego viene la experticia. Esa experticia es una experiencia muchísimo más delimitada respecto del campo de aplicación de los conocimientos. Es importante también, y lo hemos visto nosotros dentro de la planta de cargos cuando empezamos a ver los requisitos obligatorios para poder ocupar el cargo, o quienes han participado de diversos concursos o pruebas para ocupar cargos públicos, pues vemos cómo las resoluciones convocan a la ciudadanía a participar de este tipo de convocatorias, valga la redundancia, pues empiezan a arrojarnos un número de requisitos en materia de experticia. Y por último tenemos la persona. La persona como ente central de la importancia de seleccionar el servidor público. Dentro de lo que es la persona, no solamente ocupamos la parte personal de ese ser humano, valga decir personal no íntima, sino su trayectoria como persona, si tiene antecedentes, si ha sido condenado antes por actos de corrupción. Incluso la ciudadanía castiga desde la opinión pública, así la ley no lo haga, las personas que tengan investigaciones y demás procesos sancionatorios pendientes. Muy discutible, por cierto, no será tema central de esta presentación, pero más adelante en otra oportunidad podríamos hablar precisamente del tema de persona. Para cerrar nuestra pregunta, quiero entonces compartirles y traer a colación una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-037 del 2003, la cual nos establece que la Corte en esta sentencia está señalando que la posibilidad de desempeñar funciones públicas se predica no solo de las personas que se vinculan con el Estado mediante la elección o el nombramiento y la posesión de un cargo público, sino también de los particulares que en el caso taxativamente señalados en la Constitución y en la ley pueden investirse de la autoridad del Estado y desempeñar funciones administrativas. Esto entonces, ese punto de partida de ese cuestionamiento que hemos venido tratando de definir hasta el momento, genera una necesidad, y esa necesidad es que vamos a crear como sociedad, como constituyentes primarios, el régimen de inhabilidades. Y ese régimen de inhabilidades no es más entonces que esa garantía
garantía que la norma política le está dando a todos sus administrados a través de la Constitución política, en donde les está comunicando: yo, Estado colombiano, voy a crear un régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés con el único propósito de seleccionar debidamente la persona que merece ocupar un cargo público, porque es una persona importante dentro de la sociedad, no importante para exaltar, importante porque es una persona que tiene que servir. Por eso la definición es servidor público, es la persona que le sirve a la administración pública, y esa administración pública, movida desde este número de servidores públicos, son las que persiguen efectivamente los fines del Estado y materializan de forma efectiva la prestación del servicio público. De allí entonces que esa necesidad crea las inhabilidades, las incompatibilidades y el conflicto de interés. Por esta vez vamos a desarrollar entonces las inhabilidades grosso modo, porque entenderán ustedes que son muchas, pero vamos a tratar de sintetizarlas dentro de esta presentación.